Buenos días a todos los que nos están acompañando esta mañana. Muchas gracias por tomar el tiempo para escuchar esta mañana sobre el tema de humanizando los equipos. Esperemos que lo disfruten y que aprendan algo, por lo menos, que se lleven, sería fantástico. Y bueno, empecemos, Chío. Queremos platicarles sobre dos realidades que existen en las organizaciones, ¿no? La realidad de lo que se ve y la realidad de lo que no se ve. Por ejemplo, hemos tenido casos de diversos clientes y quiero compartir con ustedes tres en particular. El primero es, bueno, hablando de un individuo, una vez me decía una persona, oye Victoria, fíjate que mi jefe no confía en mí. Por más que le doy ideas y le comento y le cuento, pues me dice que sí, pero finalmente no toma en cuenta esas ideas que le doy. Otro líder de un equipo me decía, es que sabes qué, Victoria, les doy los lineamientos, las indicaciones, y cuando me regresan el trabajo resulta que no tienen nada que ver con lo que les estoy pidiendo. En otro caso, una organización, esta era muy grande y estaban aplicando operaciones en otro país, entonces necesitaban coordinar un equipo de lanzamiento y del takeover, ¿verdad?, de la organización, de todas las áreas. Y es una organización tan grande que, pues bueno, decían, oye, tenemos un reto, Victoria, porque fíjate que todos son muy buenos en lo que hacen. Escogimos a los más expertos y adecuados para este proceso de takeover y arranque de la nueva operación en otro país. Se van ahí este grupo de 40, 50 personas, pero no se conocen muchas de ellas porque no han trabajado juntas. Y necesitamos rápido que que arranquen, ¿verdad?, esta nueva operación. Entonces, todo esto es lo que se ve en lo exterior, todo lo que nos comentan, nos platican, nos dicen las personas en las organizaciones, son esos comportamientos observables que ellos tienen o que están identificando. Sin embargo, abajo, si comparáramos a estas circunstancias con un iceberg, lo que está arriba de la superficie, pues es lo que estamos comentando, lo que estamos viendo, pero lo que está abajo de la superficie es mucho más grande y más profundo, pero no lo vemos, nada más lo sentimos. Entonces, estos aspectos son la personalidad, las creencias de cada una de las personas que conforman estos, individuos o grupos, como sea, incluso hasta la espiritualidad de cada quien, ¿no? Entonces, esta parte humana es la que yo creo, o lo que estoy escuchando cada vez más frecuentemente, es que las empresas están muy interesadas en conocer qué es lo que está sucediendo, en saber qué hay más allá de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, en estos casos que les comparto, tuvimos una intervención y pues nos fuimos a la profundidad de las personas, a la humanidad, a la parte, quién es Juan, quién es Pedro, por qué Pedro y Mariana no se hablan, por qué este muchacho que siente que no le están escuchando, pues más bien él no está dando los mensajes adecuados, por qué el líder pues no es explícito y más bien es muy introvertido y no tiene la capacidad de poder dar la información, y lo que trabajan con él pues les cuesta mucho trabajo preguntar porque no quieren ofender al jefe, porque no quieren alterar el orden, etcétera. Entonces, pues son todo lo que está abajo, ¿verdad? Es lo que nos interesa en esta mañana compartir con ustedes, para saber abajo de lo que vemos en la cotidianidad todos. A lo mejor quisiera yo pedirles que cada quien en donde está empiece a pensar en lo que sería ejemplos, ¿verdad?, de lo que han vivido, o circunstancias en las que han estado, y a lo mejor puedan alinear esto y puedan hacer un clic y encontrar una razón de por qué. Aquí quiero compartirles un ejemplo muy cotidiano, ni siquiera del trabajo. Supongamos, imaginemos que vamos caminando con un compañero de trabajo en la calle y de repente nos encontramos un perrito. Uno de ellos sale corriendo y se va a esconder atrás de un carro, y el otro se acerca al perrito y lo acaricia. Entonces, son la misma circunstancia, la misma situación, momento, van los dos juntos, pero las reacciones son muy diferentes. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay comportamientos que observamos en la cotidianidad. Ahorita puse el ejemplo de los perritos porque se me hace muy sencillo para explicarlo. Pero si nos vamos a un ámbito ya laboral, pues es lo mismo que sucede cuando en la mañana saludas a un compañero y no te responde. Pues si estás pensando tú, es que seguramente le caigo mal, es que no sé qué, y a lo mejor la otra persona ni te oyó, o viene preocupado por alguna situación, entonces no tiene la cabeza para reaccionar. O sea, cada cabeza es un mundo.
Entonces, ¿qué es lo que quisiera yo explicar? ¿Cuál es el proceso mediante el cual llegamos a nuestros comportamientos? Número uno, a través de la vida, ¿verdad? Y cuando nacemos traemos un bagaje personal. Sin embargo, las experiencias que vamos teniendo, ya sean pues muy grandes o pequeñas o cotidianas o pues muy únicas, nosotros cada vez que tenemos esa experiencia les damos una interpretación. Interpretamos qué es lo que está pasando y entonces digo, por ejemplo, en el caso del perrito, uno de ellos que fue y lo acarició, la experiencia es que nació en su casa, tenían un perro y su interpretación es que pues los perros son amables, etcétera, le da un significado a esa experiencia, decir, ay, qué lindos, me encantan los animales, en mi casa siempre hubo animales, los perros son súper fieles, son juguetones. Entonces mi creencia se va formando y cristalizando para pensar que los perros son buenos, que los perros son positivos, que los perros son algo, pues, a lo que le puedo tener cariño, ¿verdad? Entonces mi reacción, el comportamiento es decir, ay, mira qué lindo, etcétera, ¿no? De igual manera, la otra persona tuvo una experiencia y posiblemente le haya mordido un perro, nunca tuvo perros en su casa o animales, entonces interpreta que los perros son peligrosos, el significado de un perro es aguas, ahí viene y te puede morder. Entonces la creencia es que el perro, pues, hay que tener precaución y no hay que tener confianza porque no sabes con qué te van a salir. Entonces mi comportamiento va a ser en función de esas circunstancias y vemos estos dos casos muy simples, muy sencillos, pero creo que es importante saber por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Somos seres humanos y conceptualizamos el mundo de la manera en que cada quien vivimos. No es lo mismo haber vivido en una ciudad que haber vivido en una población muy pequeña o en un país que en otro o con una familia que con otra. Entonces, en las organizaciones, pues venimos de todos lados y de todos tipos de experiencias, ¿no? Unas más sencillas, otras más difíciles, etcétera. Entonces, lo que traemos de comportamiento, pues más bien está adentro de nuestro equipaje personal, ¿no? A lo que quiero decir es súper importante que tengamos la capacidad de estar conscientes permanentemente de que cada persona tiene sus propias gafas o tenemos nuestras propias gafas. Ante la misma circunstancia, podemos reaccionar de una forma similar, si es que traemos experiencias pues similares o totalmente diferente. Entonces, esto creo que es súper importante que las personas o los humanos en las organizaciones no somos un puesto, no somos finanzas, no somos recursos humanos, no somos nada más operaciones. Evidentemente nuestra función y para lo que estamos es esa, pero traemos también por dentro una parte que es la parte humana y la parte que necesitamos tener muy clara y consciente. Yo creo que esta es la época desde, bueno, yo decía en la pandemia en alguna sesión que me invitaron, decía yo es el momento de mirar para adentro, ya hemos visto demasiado para afuera. Y creo que cada vez es más fácil que las organizaciones y las personas tengamos la conciencia de entender que pues no nos podemos quedar con lo que vemos y tocamos. Hay algo más allá y hay razones por las cuales están sucediendo, ¿no? Entonces, cada persona tenemos una gafa diferente. Entonces, si no te saludó, no te respondió tu compañero en el pasillo, pues a lo mejor, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Más bien preguntar, más bien tener la conciencia de decir, bueno, pues quién sabe, yo lo veo como que fue una grosería, pero a lo mejor él ni me oyó. O darle el beneficio de la duda y tratar de decir, bueno, acuérdate, trae otros lentes a los míos, vamos a ver qué está pasando. De tratar de entenderlo. Y esa es una forma, pues, tener del cotidiano para poder empezar a entablar relaciones más humanas y menos pues, organizacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O menos formales. Entonces, Laura, esto está muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos con una organización tan grande que pues no es posible poder investigar, ni nos dé el tiempo, ni a lo mejor tenemos la pericia o la experiencia para poder pues discernir pues qué le pasa a cada persona, ¿verdad? A lo mejor tengo un encuentro muy casual, a lo mejor tengo un encuentro del cotidiano con el otro compañero o con el jefe o con alguna persona. Entonces, lo que creo que es importante es tratar de ver con los mismos anteojos para que pues por lo menos tengamos un sistema unificado de observación sobre las partes que no son visibles
y que son totalmente humanas y que todos tenemos, ¿no? Más o menos, lo que sea, pero al momento de ver, así como yo veo el sol o veo al perro o veo al compañero, así de claro, me gustaría ver hacia adentro, como si me pudiera bucear, ¿no? En las personas y decir, bueno, ¿por qué fulano es así? ¿Por qué sutano es asado? Ver a la persona en su totalidad y no nada más con el rol que juega, ¿no? Entonces, si quieres, Chio, a mí me gustaría que nos invitaras a decir de qué manera podemos unificar estos criterios. Sí, es bien interesante porque en la medida en que pues trabajamos con equipos y hemos trabajado con muchos equipos, pues el darnos cuenta justo de esta distinción entre lo interno y lo externo y todo, pues es como cada quien trae su propia realidad, cada quien trae su propio contexto, su propia, pues sí, como lo mencionaba, sus experiencias, interpretaciones y todo. Y aquí lo importante es pues el unificar, me gusta esa palabra que mencionaste, y entonces así podemos ver a todos con los mismos lentes, ¿no? A través de poder identificar su personalidad en un ámbito laboral, ¿no? De poder usar estos mismos lentes en el área laboral, en la organización, de poder entender a través de la personalidad pues el comportamiento, los motivadores, los descarriladores, o sea, bueno, ya lo que podemos medir a través de la personalidad, y así podemos unificar, medir con la misma regla, unificar criterios, conceptos, y no estamos, luego muchos de los errores y que incluso lo hemos compartido en algunas otras sesiones es como el asumir, ¿no? Entonces el asumir, pues podemos caer en muchísimos errores, y entonces si medimos a las personas a través de una experiencia, una interpretación, un algo, pues realmente no estamos siendo concretos ni objetivos, pues ya en esta interpretación de las personas, ¿no? Entonces, para poder humanizar, digamos, a la parte del equipo, pues hay que medir con la misma regla y hay que entender desde dónde viene, desde la personalidad, y poder ver esos comportamientos, ¿no? A través de estos lentes, pues nosotros trabajamos, digamos, a través de la medición de los equipos. Hay tres aspectos fundamentales que podemos identificar en los equipos, ¿no? Lo que son los roles, ahorita voy a entrar a más detalle a eso, los riesgos que pueden tener los equipos también, y el tipo de cultura que el equipo va a fomentar. Y yéndome un poquito primero hacia los roles que desempeñamos en el trabajo, pues es antes de irnos que si a qué significa o cuáles son los roles, etcétera, hay que distinguir entre el rol funcional y el rol psicológico. Y aquí pues a mí me gusta mucho la imagen del iceberg, porque a final de cuentas lo que se ve arriba, o sea, podemos decir, ah, mira, el vendedor, ¿no? Entonces, esta es la parte externa, en donde el rol funcional es, oye, pues conozco el producto, tengo la experiencia, doy alternativas, la parte de vender, de que a lo mejor conozco pues todos los precios, la negociación, o sea, lo que es tal cual la venta, y este es un aspecto pues nuevamente externo. Podemos decir, ah, mira, qué buen vendedor porque vende muchas cosas, porque conoce muy bien el producto, ¿no? Sin embargo, estas son cosas que pueden ser un poco más fáciles de adquirir a través de un aprendizaje, a través pues de estudiar, ¿no? De la experiencia, etcétera. Pero si vemos la parte de abajo del iceberg, ya vemos a un Toño López, ¿no? O sea, ya vemos a la persona, ya podemos entender con mayor profundidad. Y este es el rol psicológico, que le conocemos como ese rol psicológico, en donde puede conocer bien el producto, ofrecer alternativas, vender lo que es el funcional. Sin embargo, el psicológico es, oye, ¿cómo siguen los procesos? ¿Cómo puede incluir o influir en el equipo, ¿no? Si solicita apoyo, si no solicita apoyo, si cómo se comunica, o sea, ya la parte ahora sí que de personalidad, en donde hablamos de que hay que unificar criterios, hay que unificar, pues medir con la misma regla y todo, pero hay veces que nada más observamos lo que está arriba y no entramos a este detalle para poder entender a la persona y ver qué es lo que lo impulsa, qué es lo que lo mueve, pues el por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor pues visiblemente el vendedor pues pues sí, tiene esa experiencia, ese conocimiento, pero ya para adentro, digamos, pues hay muchas otras características que hay que considerar para poder entender, y justamente lo que nos trae el tema de aquí, humanizar al individuo, para de ahí poder humanizar al tema del equipo.
Esto hablando de como esta separación del rol funcional y psicológico. ¿Sabes qué es algo que sí es importante, Chio? En alguna organización en la que trabajamos, bueno, en varias pasa, pero en una en particular, tuvimos una discusión muy interesante y muy profunda sobre si el equipo está ganando o no está ganando, ¿no? Entonces decíamos, es que fíjate, psicológicamente no siguen los procesos, no incluyen el equipo, no solicitan apoyo, bueno, son algunos de los temas que vimos en este equipo. Sin embargo, son muy buenos vendiendo. Entonces, yo sí quisiera hacer un énfasis que nos platiques más sobre la diferencia entre lo que son los resultados del negocio, digámoslo así, porque a veces pues todo está bien, no hay problemas, todo camina y resulta que hay abajo de la alfombra, ¿verdad? Le diría yo, abajo del iceberg, hay un montón de cosas que hablábamos en otras pláticas, ¿verdad? Del quiet quitting, hemos hablado de por qué la gente no está contenta, otras cosas que pasan y que pues sí nos preocupan como capital humano, pero pues no las ves porque pues, oye, ¿cómo es posible que se haya ido si está el mejor vendedor? ¿Cómo es posible que me digan que el clima no está bonito o no está bueno si pues no vemos ningún problema de operación? Entonces sí me gustaría que profundizara un poquito más sobre la diferencia entre los roles funcionales y psicológicos. Cuéntanos más, Chio. Fíjate que me recordaste a justo un ejemplo bien similar a lo que compartes hace, pues un montón de años, bueno, no sé, a lo mejor unos 6, 8 años, yo creo, no sé. Nos tocó, y curiosamente con el ejemplo de vendedor, porque era el mejor vendedor, ¿no? O sea, era el top, el número 1, ¿no? Pero resulta que cuando hicimos un tema digo, aquí era más el tema de puesto persona, ¿no? Tenía una muy baja adecuación a un puesto de vendedor, ¿no? O sea, hablando del lado interno, hablando de el rol psicológico, ¿no? Entonces, obviamente en la organización era de ¿cómo? Si es mi mejor vendedor. O sea, ¿cómo me dices que no tiene este potencial, que no tiene este perfil, que no tiene todo? Entonces, cuando entramos a detalle, y de hecho cuando tuvimos ya una conversación con Toño López, esta persona decía, no, pues lo hago muy bien porque lo conozco, porque es él, pues conozco el producto, o sea, pues lo sé hacer, pero yo ya me quiero jubilar porque quiero ser maestro. Entonces, pues nada que ver, ¿no? O sea, la parte interna, ¿no? O sea, su pasión, digamos, y lo que él quería hacer y lo que estaba esperando para jubilar, o sea, decía, es que yo me quiero jubilar para poder, enseñar y ser maestro. Entonces, ahí es en donde encontramos que a veces, pues hay una, incongruencia, digamos, entre el rol funcional y el rol psicológico. Qué mejor que esto se hablen, ¿no? O sea, qué mejor que si, oye, pues tienes esto y esto y esto en el rol funcional, pues también tenga el rol psicológico interna de esta parte pues ya interna, ¿no? De personalidad, porque ya pues empata muy bien. Y hablando en tema de equipos, nos sucede también bastante frecuente ahorita que veamos los roles en particular, hay un rol tal cual de resultados. Entonces, no normalmente, en algunos equipos me ha tocado que tienen un rol hacia la baja de resultados y dicen, oye, pero no nos hace sentido si sí tenemos resultados, ¿no? Entonces, ahí es en donde también está esta distinción entre el cómo se percibe el mismo equipo, ¿no? Pero el cómo también están dando esos resultados. Entonces, una cosa es que se dé el número, tal cual, el resultado y todo, pero otra cosa es el cómo se está alineando el equipo, cómo se está comunicando el equipo, cómo están trabajando en conjunto para que esos resultados se den, porque luego nos damos cuenta de esas historias en donde pues se dan los resultados, pero por acá abajo del iceberg hay todo un despapalle, ¿no? Un desorden, que no hay sintonía, digamos, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de el enfocarnos también en esta parte interna. Ya me acordé de ese caso, ¿cómo no? Fue muy sonado. ¿Cómo no? Por supuesto, si fue un show, la empresa estaba choqueada y nosotros deseamos, porque hasta que llegó la retroalimentación y yo, hombre, decían, es que a mí no me gusta lo que hago. O sea, lo hago porque lo sé hacer y porque, pues bueno, soy responsable y siempre... Y llevaba como 30 años en la empresa o algo, o sea, era
pues sí, el más antiguo de la casa, digamos, con todo el conocimiento, Sí. con toda la experiencia y todo, pero él sí, pues decía, no, pues lo hago porque lo sé hacer. Su persona no estaba ahí, y de hecho me acuerdo que sí decía que ni siquiera yo no sé por qué me pusieron aquí, o sea, como que ni siquiera él mismo entendía por qué estaba en el área de ventas, si le debería estar en capacitación o en otra cosa, ¿no? Pero lo hacía muy bien, sí, me acuerdo perfecto. Gracias por traerlo a la mesa, porque hasta me dio risa todo lo que comentamos en esa época. Gracias, tío. Exacto, incluso yo creo que hasta más de 6, 8 años, no sé, fue hace un montón de años, pero se me quedó muy grabado. Y bueno, hablando ya un poco más de detalle en los roles de equipo, aquí también los quisiera invitar que conforme vayamos viendo las definiciones de estos roles, ustedes vayan pensando en sus propios equipos para ver cómo creen que se están desempeñando estos roles en sus equipos, ¿no? Para a lo mejor que lo puedan ejemplificar con experiencias también que hayan tenido en sus propios equipos y ver, bueno, pues entonces mi equipo puede estar conformado así o así, y pues que vayan como aterrizando los conceptos pues justamente de estos roles, ¿no? Como vemos incluso aquí en la imagen, pues cada quien pues puede agarrar un rol activo, un rol menos activo, alguien puede, digo, a lo mejor un poco muy burdo el ejemplo, pero alguien puede agarrar el rodillo, otro la brocha, otro a lo mejor va a estar viendo, o sea, entonces cada quien puede tener más activamente o menos activamente un rol. No significa que si alguien desempeña un rol o no lo desempeña, o sea, no, aquí hay que verlo como una suma para el equipo. O sea, ¿por qué? Porque es importante que en el equipo haya un equilibrio de estos roles. A lo mejor una persona no funge activamente un rol, pero el resto del equipo sí, entonces ya hay un balance, ¿no? Entonces, y así se pueden apoyar unos a otros entre los mismos miembros para que pues haya ese equilibrio, porque bueno, yo me encargo del rodillo y tú mientras como tú tienes más activamente este otro rol, entonces tú coordina ya a los demás para que todos sepan que estamos pintando la pared, ¿no? Entonces, así ya no todos tienen que estar con el rodillo, porque si todos hacemos lo mismo siempre, pues también no es lo más efectivo para el equipo. Entonces, hay que identificar dentro del equipo qué rol desempeña cada persona y aquí, bueno, tenemos estos 5 roles. Como les digo, vamos a ir poniendo a lo mejor algunos ejemplos. Ustedes vayan pensando de estos 5 roles, cómo les suena a los equipos actuales en donde están trabajando, en donde están colaborando. Y el primero es el rol de resultados, ¿no? Entonces, aquí las personas que cumplen con este rol o que activamente lo manifiestan son personas que naturalmente van a dirigir al equipo, ¿no? O sea, van a asignar esas tareas, van a decir, bueno, a ver, tú fulanito es tal, tú fulanito es tal, y vamos a jalar a todos para que vayamos hacia la misma meta, hacia el mismo resultado, ¿no? Este es el que les compartía hace unos momentos, en donde es donde se genera más ruido, porque, oye, pues si sí estamos teniendo resultados en la organización, pero tenemos una tendencia hacia la baja como equipo en el rol de resultados a la hora ya de medirlos, pues hay una desincronía, ¿no? Poca sincronía pues de esta interacción y de estos roles ejecutados en el equipo, ¿no? Entonces, esta es la parte de resultados, de relaciones. ¿Qué tanto las personas? Porque pues ok, podemos tener este enfoque de resultados, pero si no tenemos este enfoque de conservar la armonía, de cooperar entre otros, hay veces que hemos tenido equipos en donde justamente altos resultados, pero no se comunican entre ellos. Entonces, pues cada quien empieza a jalar para su propia trinchera, porque o incluso trabajo repetitivo, porque como no se comunican, entonces todos están haciendo lo mismo y no trabajan en armonía y no hay una relación entre ellos. Incluso hay veces que una persona me decía, pues es que o sea, me decía, ¿para qué? ¿Para qué tengo que estar relacionándome con otros si estoy haciendo lo que me toca hacer y estoy teniendo resultados? O sea, entonces a veces si no se cumple con ese rol se ve de una forma innecesaria, ¿no? Y los que sí lo cumplen es de vamos a trabajar en conjunto, incluso dentro o fuera del trabajo también el mantener esa relación, ¿no?
El siguiente es la parte de procesos, perdón. Aquí es todo el tema de, pues, tareas, ¿no? La ejecución, la estructura, la implementación. Si tenemos una orientación muy alta hacia procesos y el resto igual hacia la baja, pues entonces se pierde de vista de estos procesos para qué nos van a servir. O sea, si no tenemos una meta, si no tenemos un objetivo. Entonces, hay veces que ayuda bastante el tenerlo hacia la alta para que justamente se vayan alineando de tenemos buenas relaciones, tenemos enfoque a resultados y aparte estamos haciendo las cosas con una estructura y unas tareas bien definidas para ver cómo se va a ejecutar ese trabajo, ¿no? Porque si no, pues hay veces que el no tenerlo, pues se puede llegar al resultado, pero sin una línea, ¿no? Y sin una orientación hacia esos incluso detalles, ¿no? El cuarto es la innovación, ya la parte de la estrategia, ¿no? Del cambio, la visión, las ideas, de ok, si hacemos esto y de ver incluso hacia afuera de la organización, de ver qué están haciendo otras empresas con el mismo giro, cómo lo podemos mejorar, algún proceso también. Entonces, ahí también se suma muy bien y se hablan muy bien estos dos de proceso e innovación, porque al tener los dos roles hacia el alto, tener como, pues, adecuadamente balanceados de que tanto las ideas, pero el aterrizaje de las ideas. Hemos tenido equipos en donde muy alto en innovación, bajo en procesos, que incluso ahorita vamos a ver un ejemplo similar, y es de, pues sí, pero las ideas se quedan en el aire y no ejecutan y los pueden ver desde afuera ya de una manera bastante dispersa, ¿no? Entonces se quedan nada más en las ideas, en el cambio, en todo, pero sin un objetivo con el resultado, sin una comunicación entre otros y sin un aterrizaje estructura y detalles con los procesos, ¿no? Y finalmente el pragmatismo. Aquí es el enfoque práctico, ¿no? Las personas que fungen este rol son los que bajan y aterrizan las ideas justamente, y no tanto por la línea del proceso, porque hay veces que estos dos se pueden hablar un poco, pero el pragmatismo es más bien de mantener el equipo con los pies en la tierra, ¿no? O sea, decir, a ver, no, esto es imposible porque no tenemos recursos, porque no hay presupuesto, porque no sé qué, entonces olvídate, o sea, o a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿A qué hora lo van a hacer? O sea, es el que cuestiona, es el que confronta al equipo, de decir, bueno, a ver, sí, muy bien las ideas y todo, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, estos 5 roles, como vemos, si vienen de investigaciones, digamos, que se hicieron a través de Winsboro, pues una empresa, organización, persona que investigó cuáles son los roles más significativos y más que tienen mayor influencia en la efectividad y en el buen desempeño de los equipos, pues surgen nuevamente estos 5. Quisiera ponerles un ejemplo, justamente, este es un ejemplo real, es un equipo de 16 personas y podemos ver aquí los 5 roles y justo como les decía, los roles más preponderantes de este equipo es innovación y relaciones. Entonces, ¿qué sucedía con este equipo? Era pues muy bueno para poder adaptarse a los cambios y ver, incluso generar esos cambios, ver a largo plazo, ver la estrategia. Se comunicaban bastante pues bien, tenían buenas relaciones, colaboraban en conjunto. Sin embargo, estas ideas y estas relaciones nuevamente quedaban en el aire. ¿Por qué? Porque los miembros del equipo, pues había muy poco porcentaje en donde tuvieran este aterrizaje en cuanto a estas ideas, pues cómo va a impactar en los resultados, estas ideas, quién las va a ejecutar y cómo las va a ejecutar, y estas ideas, qué proceso va a tener. O sea, no tenían ni un proceso realmente bien alineado o definido. Entonces, pues se quedaban pues muy en el aire, ¿no? Y probablemente este equipo pues pueda ser justamente percibido de ellos. Son buenísimos, a lo mejor para un tema, digo, no era el caso, pero para un tema a lo mejor de desarrollo de nuevos productos o de marketing o de todo, porque pues bueno, pueden generar y tener estas nuevas ideas, estos cambios y todo, pero lo que el riesgo, digamos, es que a lo mejor podemos ver que todos pueden a lo mejor estar pintando otros colores las paredes, etcétera, y cada quien por su lado, pero no hay realmente una estructura, una organización, y pues no van, digamos, bajo la misma línea, bajo el mismo objetivo, que es el tema de resultados, ¿no? Y es uno de los riesgos más importantes que podemos observar en este ejemplo que ponemos, ¿no? Así es, incluso aquí lo que se trata es de tener balance en estos roles psicológicos, ¿verdad? Que hay muchos roles psicológicos, pero en particular para los equipos se seleccionan estos 5.
Hay una cuestión de balance. No se trata de ser, aunque haya grupos, ¿verdad?, que están más dedicados. Este era un equipo de dirección general, o sea, primer nivel. Entonces, pues se esperaría que tuviera un poco más de balance, pero pues no. Entonces, ahora sí, esta empresa en particular financiera es transnacional, pero bueno, trabajábamos con México. Ellos son una empresa vanguardista. Y, o sea, los tenían catalogados los mexicanos como súper vanguardistas, pero pues bueno, llegaban con muchos problemas a los resultados, bueno, porque pues sí llegaban a las ideas, pero pues se quedaban ahí atoradas, ¿no? Exacto. Muy bien, Che, muchas gracias. Bueno, pues al trabajar ya juntos, pues hay veces que hay momentos de la verdad, ¿no? Momentos difíciles, ya sea porque hay retos, ya sea porque la otra persona con la que me estoy comunicando, supongamos que una persona, porque sí había personas que es muy innovadora y la otra es muy a procesos o muy a pragmático, entonces mi relación con esa persona no va a ser sencilla. Voy a estar batallando porque uno está a las ideas y vámonos para adelante, y el otro está, pero ¿cómo lo vamos a aterrizar? No tengo, como decías tú, Chio, no tengo recursos, no tengo presupuesto, no tengo a la gente adecuada. Entonces, esas conversaciones que se dan en los equipos, decir, bueno, es que de veras trabajar con X personas es bien difícil, porque por más que le digo los beneficios de lo que podemos hacer, lo único que hace es venirme a aterrizar las cosas y a decir que no se puede. Entonces, el lado humano es lo que está precisamente ahí brincando. Y la manera en que reaccionamos son de tres formas como seres humanos. Una, me alejo, como el que salió corriendo porque el perrito le dio miedo. Otra, en contra, porque dice, bueno, pues aquí me pongo a la defensiva y a ver de a cómo nos toca, ¿no? Y la otra es acercándome, pues bueno, ahí es construir alianzas con la otra persona con la que estoy trabajando. Todos tenemos estas características como personas. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que son, a quienes conocen Hogan, pues los descarriladores famosos. Quienes no los conocen, bueno, son reacciones que tenemos que si se usan en una escala muy pequeña, pues puede ser que se pase desapercibido. Sin embargo, si se excede la fortaleza, ¿verdad? Por ejemplo, de un perfeccionista, en donde dice, pues, bueno, yo soy normal, suelto las cosas, pero cuando las cosas se ponen difíciles, traigo todo y yo lo hago, y ando como el pipila, haciendo todas las tareas y los detallitos, y no suelto y no delego, ¿no? Entonces llega un momento en que, pues, que es tóxico el comportamiento, ¿no? Entonces todos estos comportamientos que vemos aquí mencionados tienen diferentes orígenes, que son los que están del lado izquierdo, pero son reacciones naturales que tenemos como personas, ¿verdad?, ante las circunstancias, ¿no? Es como nos peleamos o como defendemos o como pues hacemos algo al respecto. En este equipo, si quieres darle la siguiente, Chio, en este mismo equipo que comenzó Chio a platicar, es una industria financiera, transnacional. Tienen, fíjense, bien interesante, ¿se acuerdan que tenían la parte de imaginativo, innovación muy fuerte, igual que la parte de relacionamiento? Me causó yo no me acordaba muy bien, pero sacamos este caso porque nos pareció interesante. Pero cuando empecé a hacer análisis nuevamente refrescado para prepararnos en esta ocasión, estaba viendo que lo que son perfeccionista y complaciente tiene que ver con mantener las relaciones. Entonces no te preocupes, no salió bien, yo lo hago. Entonces el perfeccionista, el complaciente, quedar bien con todo el mundo, con el jefe y con los de abajo no tanto, con los que son mis supervisados no. Pero es como que, o sea, en la parte se refuerza todavía más este perfil que tienen en los roles naturales. Y el arrogante y el imaginativo, pues si somos innovadores todavía nos vamos a exceder más de ser innovadores. Entonces, ante la presión sigo innovando y de repente aterrizo por el perfeccionista. Yo creo que eso es lo que lo salvaba. Pero finalmente la cautela tampoco no soy cauteloso y bueno, pues el escéptico tampoco, ¿no? Y el arrogante sí es un equipo muy interesante. Bueno, era un equipo muy interesante porque el arrogante es no escucho y yo tengo la verdad. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, pues sí, o me pongo complaciente o me pongo arrogante y ahí se la llevan paseándose. Pero aquí lo importante es que esto que estamos viendo lo estamos traduciendo a un número, traduciendo a un lenguaje, traduciendo a un contexto, ¿no? Bueno, malo, regular, como quieran, pero existen los mismos lentes.
¿Qué pasa cuando no existen estos lentes y la gente no lo conoce? Simplemente se dan los pleitos por arriba, aquí sería por abajo de la mesa, más un poquito de repente sacando los dientes, pero lo que pasa con nosotros como personas es que reaccionamos de una manera y las otras personas pues pueden interpretarlo todavía aún peor de lo que yo pienso, ¿no? Porque normalmente yo digo, pues ¿cuál es el problema de ser arrogante? O sea, si tengo la razón, ¿por qué no la voy a decir, no? Y la otra persona está diciendo, oye, pues me estás diciendo, o sea, ahí empiezan esas fricciones, esos choques entre las personas que son difíciles de conciliar, porque tratamos de conciliarlas desde un nivel superior, o sea, por fuera, ¿verdad? Cuando la verdadera historia está adentro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cho. Si quieres, vamos a seguir con el último gajo, que es la parte de la... No sé si quieres comentar algo, o si quieres comentar algo de los descarriladores. Sí, no, yo creo que aquí me sonaba también digo, a veces lo que sucede justo con este perfeccionista imaginativo y con paciente arrogante, como un estira y afloja entre ellos constantemente, ¿no? O sea, o un freno acelerador porque es de así ideas, pero aunque en los roles no se orientan tanto al tema de procesos y todo, pero aquí sí, entonces ya se pueden quedar estancados y pues no avanzar, que indudablemente va a tener un impacto en el rol de resultados que se tiene en el anterior, porque pues entre ese estira y afloja o esta parte de la relación de bien hacia arriba, pero hacia abajo no tanto, o sea, entonces pues es un ir y venir, ¿no? Constante en este equipo, ¿no? Y lo importante aquí también de complementar es la parte de la cultura que fomentan ya como equipo, cualquier equipo. Vamos a seguir con con este ejemplo. Sin embargo, pues aquí también el contemplar que esta parte de cultura, tenemos aquí los diferentes motivadores que le llamamos, y nos permite identificar en los equipos, bueno, de manera individual y por ende en los equipos, lo que promueven y lo que les mueve, ¿no? O sea, yo siempre les digo, esto es como nuestros móviles del crimen, ¿no? O sea, ¿cuál es mi móvil? El por qué hago las cosas, ¿no? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me mueve? ¿Qué me importa más? Y es en donde justamente voy a tener mis lentes y voy a ver lo que a mí me interesa ver, ¿no? O sea, pero si no hacemos consciente de manera individual de, oye, a lo mejor tú estás viendo por este lado y el otro está viendo por el otro lado, pues estamos viendo cosas diferentes y estamos promoviendo cosas diferentes. Entonces, si eso lo sumamos y ya lo vemos hacia el lado del equipo, podemos ver qué tienen en común y que ya pues es el ancla, digamos, que puede dirigir el barco, ¿no? Entonces, dentro de estos valores, intereses o motivadores, hay 4 grupos, igual como veía ahorita Vicky en los descarriladores, y aquí tenemos 4, la parte de estatus, los sociales, los financieros y la toma de decisiones. Podemos ver a lo mejor equipos o combinaciones en donde, no sé, digamos que si tienen el rol de relaciones y la parte también de algunas escalas en descarriladores de gente, pues normalmente se habla con el grupo social, ¿no? A lo mejor también puede ser un equipo que también le motiva y promueve una cultura de trabajo en equipo, de comunicación, de ayuda y de servicio hacia los demás. Entonces hay veces que vemos esas consistencias. Hay veces que es mucho más interesante cuando vemos de, oye, pues tienen tal rol, tal descarrilador, y resulta que acá o no tienen algún ancla tan fija en los motivadores, o el ancla que tienen fija puede medio a veces jugar en contra del cómo lo están desempeñando, ¿no? Y eso es bien interesante luego ver los equipos de, oye, pues a lo mejor te mueve mucho la gente y el altruismo y la afiliación y estos, el grupo social, pero tienes el rol bajo de relaciones, o sea, entonces ahí luego se vuelve mucho más retador e interesante para el equipo y de manera individual de, oye, pues me interesa esto, pero a lo mejor no lo estoy haciendo de la manera más efectiva que el equipo necesita, ¿no? Entonces, pues es importante el poder identificar cuáles son esas anclas del equipo. Bueno, de inicio, cuáles son las anclas individuales para ver hacia tú dónde vas a jalar, ¿no? O sea, o qué es lo que vas a defender, porque si te importa muchísimo la parte del poder o del reconocimiento, el tema de estatus, pues entonces el arrogante a lo mejor va a estar más visible porque, oye, no, yo puedo y yo hago y yo, o sea, y son los miembros del equipo luego que pelean más porque es de yo puedo hacerlo y yo necesito sobresalir y o sea, entonces ahí ya vemos lo interesante desde el lado interno, el lado humano de la persona, de hacia dónde
tú vas a jalar y qué es lo que más te importa, ¿no? Y ya en conjunto, cuando sumamos todos estos ingredientes, pues ya todos estos lados se suman y ver hacia dónde pues va a jalar este barco. Aquí viendo hacia la misma línea de este mismo equipo, este equipo en particular, el valor o motivador o el ancla más evidente que compartían entre ellos es la parte del comercio. Y aquí es en donde luego hacía justamente ese ruido de con el rol de resultados, porque decían, oye, es que sí llegamos a resultados. O sea, ¿por qué? Pero pues claro, el ancla y lo que más les importa es la parte del negocio, ¿no? O sea, la parte financiera, el comercio está dentro del grupo de intereses financieros, entonces pues claro que les interesa el negocio, el ver la rentabilidad, las ganancias, cómo podemos ganar más, cómo podemos ser más efectivos en temas financieros, y hacía sentido también mucho porque era una empresa financiera, ¿no? La cuestión aquí entonces es justo hacer esa alineación de, oye, tienes esta ancla del comercio, la cuestión es qué se te está poniendo de riesgo en el camino, que son los rojos que vimos ahorita con Vicky, y cómo lo estás desempeñando, que son los roles, porque pues muy bien el comercio, pero con un bajo rol de resultados, pues ya no está jugando tanto a beneficio, ¿no? Entonces, bueno, aquí es en donde ya podemos justo que en este equipo nuevamente es la parte del comercio, pero hemos encontrado obviamente con más variedad o otros valores o motivadores. Incluso interesantemente hemos tenido bastante frecuencia de equipos en donde no comparten ningún motivador en común, y eso luego es lo más retador, porque entonces cada quien tiene su propia ancla y cada quien va jalando hacia donde lo que más les interesa y no tienen algo en común, algo que los defina, digamos, de hoy el barco va hacia allá. O sea, entonces eso también es bastante interesante cuando no comparten ninguno, porque pues sí, entonces ya la parte interna pues cada quien va en diferentes direcciones. Algo que es importante también notar, Chio, es que este equipo en particular, o cuando son equipos de primer nivel, es lo que fomentan en la organización. Entonces, si no hay si no hay una ancla, como lo describías tú de otros equipos que nos ha pasado, entonces cada líder fomenta lo que para él es importante o interesante. Entonces empieza como la Torre de Babel, ¿verdad? Porque cada área empieza a darle prioridad a una cosa distinta, posiblemente sea más en función de la función, el rol de funcional, que el rol personal. Entonces aquí viene un desencanto de muchas personas por decir, es que yo no me siento a gusto aquí. Porque este señor, por más que le digo, oye, fíjate que vamos a balancear la vida y el trabajo de las personas, y se me voltea viendo diciendo, ¿sabes qué? Es que no podemos perder dinero. Entonces ahí es donde empiezan los choques entre, bueno, primero en el equipo, ¿verdad? Porque esto todo es como un holístico, todo afecta a todo. El equipo que trabaja junto y que tiene concordancia en algo, bueno, por lo menos están de acuerdo en una cosa, ¿no? Que hay que hacer dinero, porque además era financiera esta empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estaban bien. Les importaba mucho la gente, pero bueno, pues como que de segundo término, aquí vemos el altruismo y la afiliación en medio. O sea, pero está bien, digo, no está en 10, ¿verdad? Entonces, pues sí les importaba y demás, pero primero era el negocio. Entonces, lo que hay que ver también es que la gente que está trabajando con ellos o la propia organización, para ellos los mensajes organizacionales tienen que ver con las finanzas. O sea, todo tiene que ver con eso. Entonces, si hay personas que están, digo, difícilmente en la industria financiera hay gente que no le interesa algo en la parte financiera. Digo, yo trabajé en industrias financieras, normalmente a todos nos gustaba. Entonces, pues estás en un lugar inadecuado, ¿no? O sea, no es que esté mal, simplemente tú no estás casándote no estás cuadrando con esa cultura que están fomentando. Están, pues yo no tengo nada que ver aquí, ¿no? Por eso es también ese quiet quitting de que no, pues no, yo aquí no me siento a gusto, ¿no? Sí, y aquí se relaciona también mucho la parte que mencionabas al inicio de las creencias, ¿no? Porque pues es de yo creo que es importante la parte financiera y a lo mejor pues los otros, creo que es importante la parte de la gente, y el otro, yo creo que es importante la parte del análisis, y entonces como que cada quien
tiene sus propias creencias, y aquí hay algo que le conocemos incluso como sesgos inconscientes, de el no darnos cuenta que a lo mejor otras personas valoran otras cosas diferentes a las nuestras, ¿no? Y ahí es en donde pues ya entra la interacción de equipo que puede ser pues diferente. Así es, vamos a ver un resumen, Chio, de lo que pasaba con esta organización. Fíjate que en la parte externa fue una verbalización de las personas que trabajaban con este equipo, ¿no? O digamos que los que sean el siguiente nivel. Tenemos buenos resultados, pero es difícil trabajar con ellos. Porque son tan innovadores que los cambios son frecuentes de dirección, no nos dan las indicaciones precisas, sino como que me dan la idea y le va a ver, hazle como tú puedas. O tienen muchas ideas y poco aterrizaje, como no acaban con una cuando ya empezaron con otra, y yo pues estoy batallando aquí cachando los proyectos que ya no sé ni por cuál empezar o qué tiene prioridad o qué no, porque todo lo quieren ya. Y no me escuchan porque pues bueno, por la arrogancia, ¿no? O sea, esas verbalizaciones son pues de gente que trabajaba con este equipo. La parte de decir, bueno, ya no es el tema de el resultado, si tuviste los indicadores, no, ya más va el tema de la persona, ¿no? Y en la parte interna del equipo, ellos decían, somos el benchmark de la industria, y sí lo eran, no sé ahorita ya cómo estén, pero sí lo estaban siendo. Eran muy vanguardistas, cuidaban las relaciones, tenían mucha seguridad, y bueno, se metían en los detalles. Yo creo que eso les salvaba cuando las cosas se ponían difíciles o algo pasaba, entonces ya se metían a los detalles, pero si no, difícilmente lo hacían, ¿no? Entonces aquí vemos las dos caras de la moneda, los dos ámbitos, externo e interno. No sé si quieras compartir algo, Chio, para ya cerrar con la última lámina de nuestras sugerencias o conclusiones. No, pues yo creo que aquí es justo donde nos damos cuenta, pues sí, de esta diferenciación y luego el choque que puede ser para los mismos miembros del equipo, ¿no? De, oye, pues cómo si tenemos buenos resultados, ¿no? Y entonces pues la importancia de la autoconciencia. Muchas gracias. Y para cerrar esta conversación, quisiéramos compartir desde nuestra experiencia algo que ha sido súper importante. Hemos estado como tratando de obtener de la experiencia cuáles son esos elementos, yo le digo virtudes, ¿verdad? Personales, para trascender como equipo o como persona en lo individual, ¿no? Humana, en la parte personal. Primero que nada es el autoconocimiento. Difícilmente vas a poder ver quién eres a través de tus propios ojos. Eso se llama identidad, eso está con tu propia medida, ¿no? El autoconocimiento va en función de un espejo externo y un espejo interno, ya sea como individuo o como grupo o como organización. Tener la valentía de verte en ese espejo, porque pues definitivamente esto es para valientes, a veces vemos cosas que no nos gustan. La generosidad de poder compartir y de ayudar a mis compañeros, decir, bueno, pues yo tengo tales cosas y tú tienes tales, pues seamos generosos entre nosotros. Tener la apertura para escuchar, la aceptación de quién eres, porque si no nos aceptamos como somos, pues va a ser bien difícil el siguiente paso, ¿no? Tener la humildad también para decir, bueno, pues creo que esto sí me ayuda, esto no me ayuda, cómo puedo mejorar y buscar la superación, ¿no? Entonces no hay un orden específico, es como un salpicado, ¿verdad?, de las virtudes pero todas estas son las que nos han ayudado a los equipos a trascender de un lugar en el que están a llevar a otro nivel, y no hablamos de las funciones, sino hablamos de las personas. Las creencias de espiritualidad. Espiritualidad hablamos ya si tú crees en un Dios o en una hoja o en lo que tú quieras, vaya, la parte espiritual va en ese sentido. Aquí cuando hablamos de las creencias nos referimos a lo que tú crees que deba de ser. Es decir, la creencia puede estar basada en una espiritualidad, puede ser, pero no son lo mismo. La creencia que estamos manifestando desde este aspecto psicológico es que yo creo que las personas son buenas, o yo creo que las personas van a robarme cuando puedan, o yo creo que, no sé, tú dejo la raya en blanco, es lo que tú crees que pueda suceder en función de tus experiencias. Y en función también puede ser de tu espiritualidad, pero son dos cosas distintas. Y aquí dice, pero eres muy específica, ¿qué significa organizar a los equipos? Bueno, me sigo contigo, ya te dejo a ti con los demás, Chio. Específicamente humanizar es no verlos como aparatos. Yo trabajé en la industria automotriz
y literal salí porque ahí eran una pieza más de la maquinaria las personas, ¿no? Literal, ¿cuántas personas estamos? Úsalas. Al día siguiente, 20 menos, saca 20. O sea, era, de veras no había un respeto por la persona, ¿no? Entonces, humanizar es ver a las personas, es a su interior, qué los mueve, qué los enoja, qué les hace trabajar, qué les satisface, o sea, ver a las personas en su totalidad. Sin embargo, aquí el reto es, Victoria puede ver a las personas humanamente desde su propia perspectiva limitada. Rocío las puede ver también, pero pues desde su propia perspectiva. Entonces, lo que nosotros proponemos como humanizar es sí ve a la persona, pero trata de usar una misma medida para todos, porque si no vamos a volvernos una locura de que no es cierto, es una persona que escucha muy bien y la otra dice no escucha porque tal cosa, o sea, se quitan los criterios. Y cuando los equipos se conocen entre sí en estos ejercicios que hemos hecho con ellos, cómo entran y cómo salen es totalmente distinta. Se entienden, se comprenden entre ellos y dicen, ya entendí, por eso tú y yo no nos llevamos bien, porque para mí las finanzas es lo más importante y para ti son las personas. Vamos a hacer algo, ¿cómo trabajamos, cómo conciliamos esto? Entonces la parte humana va en ver a las personas desde lo que traen adentro y no desde el resultado que dan como un rol funcional. Ok, mencionan por acá, ¿qué pasa si el rol psicológico de alguien es muy diferente del rol funcional de su puesto? Bien interesante. Aquí yo creo que tuve, lo quisiera poner como ejemplo, ¿no? Tuve un caso bastante similar a esta pregunta y, bueno, lo voy a poner en dos casos. Uno, hay que ver justo identificar esa diferencia, en dónde recae esa diferencia, porque muchas veces en las organizaciones con las que hemos trabajado nos damos cuenta que a lo mejor esa diferencia es un aspecto un tanto más técnico que puede ser aprendible y que digamos que puede empatar un poco con algo de lo que tiene en el rol psicológico, ¿no? Entonces, digamos que no hay tanta distancia, no hay tanto gap, entonces, mira, si aprendemos esto, ¿no? Se puede equilibrar con esta parte del rol psicológico, ¿no? Digamos, claramente en un ejemplo, hablando ya de algunos comportamientos de personalidad, era una persona que tenía ciertas características que le ayudaban de personalidad en su rol. Lo que más le impactaba era que tenía dificultad para como tomar con mayor batuta liderazgo, ¿no? O sea, el exponer frente a un público, el todo, y entonces eso era un poco, a lo mejor un poco más, no que sea técnico, pero pues a lo mejor con un buen acompañamiento de desarrollo de su liderazgo, de exposición, etcétera, pues no estaba tan separado ese gap, ¿no? En donde ya hay un mayor gap, pues ahí sí yo creo que un punto muy importante es involucrar a la persona, hablando del lado humano, involucrar a la persona, porque luego nos podemos dar cuenta, como el caso que les pusimos de ejemplo, en donde la persona a lo mejor ni siquiera interés tiene de estar en esa área. O sea, entonces hay veces que en las organizaciones se toman las decisiones en función pues de lo que se observa o de una evaluación de desempeño, etcétera, pero resulta que a lo mejor la persona dice, oye, yo quiero estar realmente en esta otra área, o a mí lo que me apasiona es esto, y entonces hay que involucrar a la persona para ver, pues de ese rol psicológico muy probablemente esté muy distante del funcional, pero entonces va a ser mucho más efectivo el ubicarlo en un área en donde ese rol psicológico empate más con el rol funcional y va a tener mucho mayor éxito y mucho mejor desempeño. Pero también ahí es involucrar a la persona, al participante, porque sí nos hemos topado con casos que dicen, oye, yo realmente quiero estar en esta otra área o yo realmente quiero tener estas funciones, y en donde pues se van a desempeñar mejor. Ay, sí nos ha tocado gente que no cuadra con el perfil, ¿verdad? Pero pues son felices a su forma, ¿no? A lo mejor por lo que trabajan, porque afuera hacen lo que les gusta como un hobby, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones, pero yo no agregaría nada, Chío. Gracias. ¿Qué sugieres en equipos pequeños de colaboradores quien debe de desempeñar el rol humano? Realmente, más que en equipos, los roles no se asignan como por decirte, vamos a traer uno con el rol de tal, sino más bien cada quien jugamos un rol distinto, ¿no? Entonces, el rol humano, estos 5 roles deberían de fungir en cualquier equipo independientemente de la función que tengan.
Incluso en recursos humanos deberían de tener un equipo balanceado. ¿Por qué? Porque podemos innovar y podemos aterrizar y podemos seguir procesos y podemos llevarnos bien y podemos, o sea, todo lo que se trata es que el equipo, cuando sea mucho mejor, digamos, en su parte personal, es cuando tiene ese balance. Entonces, ya sea pequeños o grandes, hay veces que hay personas que cubren 2 roles o 3 roles, máximo. Hay una persona que no cubre ningún rol por sus características personales. Sí lo hace bien, pero no como que es el que trae el color rojo al equipo, ¿no? Entonces, más que quien debe desempeñar el rol humano, todos lo deberían de desempeñar en una medida balanceada. No, si lo manifiestan todos, pues bueno, se iría a lo mejor a un 90%, entonces pues, tampoco queremos eso, sino más bien como algo balanceado, ¿no? A un nivel alto, 60, 70, pero pues más parejito, ¿no? Como que la franja se haga más flaquita. ¿Cómo podemos saber qué características tiene cada persona y saber cómo desarrollarlas integralmente, ya sea en procesos, relaciones, etcétera? Bueno, los invito a que nos contacten porque ¿cómo podemos saber qué características tiene cada persona? Pues es básicamente somos expertos en eso, ¿no? En la evaluación y diagnóstico de justamente identificar esta personalidad a través de las evaluaciones de personalidad de Hogan y poder identificar ya tanto de manera individual como en equipos, creando pues ya estos reportes, este análisis con alta validez, confiabilidad, etcétera, que es parte de lo que nos respalda. Y el tema de desarrollo es, pues digamos, ya como en segunda etapa, primero viene la evaluación, el diagnóstico y en función de esos resultados podemos también hacer un acompañamiento ya de retroalimentación, de generar una conciencia, tanto individual iniciamos y luego el tema del equipo también con una sesión de entrega de resultados que le llamamos o le conocemos como Team Discovery, justamente para que el equipo pueda descubrir justamente estos aspectos y ver qué acciones pueden hacer para mejorar como equipo. Y es posible que indaguemos si aspectos personales del elemento le están jugando en contra en sus funciones laborales. ¿Cómo podemos abordar esto? Sí, sí es posible. ¿Cómo podemos abordarlo? O sea, sí es posible identificar si traen esta personalidad, este interior o esta humanidad opuesto a lo que requiere el puesto, por supuesto, y creo que es parte de lo que compartía Chio. Evidentemente, nosotros, pues, sin un dato, sin una brújula, no nos movemos porque, pues, sería nuestro criterio, ¿no? Entonces, te sugerimos aplicar alguna evaluación que tenga el grado de confiabilidad y validez suficiente como para que te ayude a encontrar esas profundidades de las personas y evidentemente hablar con ellas, ¿no? Para saber si realmente lo que están haciendo pues les gusta. Ahora te diré que hay personas que han hecho empezaron a ir a trabajar en un área y crecieron en esa área, no conocen otra, y pues ahí se la llevan, como el vendedor que decía Chio, ¿no? Pero digo, lo he visto en otras áreas también, ¿no? Como que ya se encajonan y pues como que ya no saben incluso cómo salir y pues se aguantan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues ahí la empresa se puede dar cuenta de esa situación y si está en las manos capacitar a la persona para que puedas tener un brinco hacia otra pecera, pues sería lo mejor para que pudieran lograr las dos partes un beneficio mutuo, ¿no? Deseo que tengan una Navidad padrísima, llena de cariño, de amor, llena de transformación en sus vidas. Gracias, Chio. Nos seguimos viendo. Nos vemos pronto y que tengan muy lindo día. Los esperamos con muchos ánimos y ganas para lo que les tenemos preparado el siguiente año. Perfecto. Y que pasen muy felices fiestas. Felices fiestas. Nos vemos pronto. Gracias, bye. Chio. Bye bye.